Bueno, chicos, ahora sí, si quieren apagar, están más cómodos así, no hay problema. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo van llevando el inicio de clases nuevamente virtual? ¿Eh? Ya están soñando con la presencialidad, imagino. Yo por lo menos para mí es así. Me entretiene más ir a la universidad. ¿Y a ustedes? Sí, sobre todo para los exámenes finales. ¿Tuvieron mucho problema con eso, Gabriel? ¿Les pasó que cambió mucho el tema de exámenes finales? Y una vez pasó que se me cortó el internet y bueno, tuve que retirarme de la mesa. Sí, sí, ese es un problema. Lo que pasa es que el protocolo, Gabriel, dice que una vez que se corta la conectividad, el docente tiene que tomar lo último y como evaluar. Eso dice el protocolo. Nosotros somos bastante más flexibles, tratamos de esperar, de ver si podemos mejorar la conexión, etcétera. No, sí, está bien. Por supuesto que era obvio lo que iba a pasar, pero Sí, sí, porque nosotros lamentablemente se no perdió esa tenemos mesa. eso, no tenemos esa seguridad de que vamos a tener la conectividad todo el tiempo, ¿no? Como ocurre en otros lugares. Para nosotros es un problema serio. Y nos pasa a veces a los propios docentes. Yo en los exámenes finales estoy con el wifi, con el teléfono al lado por las dudas, ya con la zona wifi generada y demás, porque tenemos que estar al tiro, ¿no? Pero bueno, es algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Solo les cuento por ahí como anécdota. Posiblemente gran parte de estas cosas queden de la virtualidad en sí, y después les va a venir bien esta experiencia porque cuando vayan a hacer capacitación de posgrado, especializaciones, etcétera, va a ser de ese estilo, ¿no es cierto? Va a ser netamente virtual en mayor medida. Ya la presencialidad en ese aspecto va a casi tener una tendencia a desaparecer, ¿no es cierto? Obviamente hay cosas que no se pueden sortear, el tema de los laboratorios y demás, no necesariamente esas destrezas se tienen que desarrollar en el laboratorio, ¿no es cierto? Pero bueno, les quiero decir, va a ser me parece a mí, una buena experiencia en ese sentido, aprender a manejarse en este contexto, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quiera contar su experiencia? Hablando del laboratorio, ¿cómo vamos a proceder con los laboratorios? Y bueno, Gabriel, un poco la idea es ver si los podemos implementar en grupos reducidos y demás. Hay un protocolo de implementación de laboratorios en este tiempo. Queremos ver si lo vamos a poder implementar o no. En principio, ¿qué hicimos? En la planificación establecimos que no eran obligatorios los laboratorios, pero sinceramente nosotros queremos darlos. El problema sería ver cómo hacemos para llevarlos adelante. Como el protocolo del que te hablaba, Gabriel, contempla digamos, el ingreso al laboratorio de grupos reducidos. Hay una separación mínima que tiene que haber entre estudiantes. Eso a nosotros nos complica un poco porque se imaginarán que para desarrollar actividades de laboratorio con máquinas eléctricas necesitamos, digamos, juntarnos un poco. ¿Por qué? Porque no tenemos tantas máquinas eléctricas. ¿Se entiende? Supongan, vamos a hacer un ensayo de transformadores. Los transformadores son equipos que trabajan en el orden de 7,6 kilovoltios. Entonces tenemos que estar detrás de una reja, protegidos, etcétera. Y no es que, digamos, tenemos uno o tres transformadores para cada estudiante y podemos armar distintos bancos de ensayo. Ese es un ensayo que se hace en grupo, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con las máquinas sincrónicas y con las máquinas asincrónicas.
en ese sentido, por ahí, eso nos complica un poco a la hora de implementar el protocolo, pero nuestra intención es que se cubra eso. El año pasado no lo pudimos hacer, lamentablemente no se pudo, nos tomó un poco por sorpresa. Este año ya sabemos cómo viene la mano, entonces a lo mejor podamos desarrollar alguna metodología para eso, ¿no? Tenemos desarrollados los bancos de ensayo, por ahí lo que pensábamos era ver si podíamos incorporarlos en grupos de, por ejemplo, de 2 personas o 3, y armar, digamos, 3 bancos de ensayo, uno para transformadores, uno para máquinas sincrónicas y otro para máquinas asincrónicas, y por lo menos que vean el laboratorio, aunque no hayan visto todavía toda la parte teórica y práctica del tema, ¿no es cierto? Darles las herramientas suficientes como para que entiendan el laboratorio, la experiencia, y a alguno le va a tocar ver, por ejemplo, ver máquinas sincrónicas sin haber dado todo el background de máquinas sincrónicas, ¿no es cierto? Pero por lo menos va a ser la práctica de laboratorio y le va a quedar, la intención va a ser, o sea, nosotros tenemos que mostrar ahí destreza pedagógica para que ustedes le saquen provecho a la práctica, así sea sin el background teórico práctico, ¿se entiende? Esa es un poco la intención. Entonces, de esa forma nosotros podemos meter al laboratorio a hacer las 3 experiencias durante un mismo día, en grupos reducidos de personas, y todas las clases de laboratorio hacemos lo mismo, ¿se entiende? Entonces, lo único que van haciendo es rotando de experiencias, y por lo menos tienen 3 experiencias de laboratorio interesantes para ver, ¿no es cierto? Esa creo que va a ser una metodología que se podría llegar a implementar. Eso está, los bancos de ensayo están en el laboratorio actualmente, en el laboratorio de electrotecnia. Es cuestión que lo implementemos. ¿Alguna otra experiencia, chicos, que quieran contar de la virtualidad? Buen día, ingeniero. Buen día, Luciano. A mí en particular, como vivo lejos del campus, por ahí me vino un poco bien por ese lado, digamos, por el hecho también de que yo trabajo y bueno, el no tener que ir y venir, a mí me vino bien, digamos. Lo que sí me vino mal es el tema de los laboratorios. Sí. Con Electrotecnia 1, por ejemplo, no tuvimos buena experiencia de laboratorio, a pesar de que lo hemos hecho, pero independientemente de esto, creo que a mí en lo particular me vino bien, digamos, la virtualidad. Y sí, Luciano, la idea es esa. O sea, si bien, digamos, no se espera, ¿no? Que no por lo menos la mayoría de los estudiantes trabaje, pero puede ocurrir, obviamente. A mí me tocó, igual que a vos, trabajar mientras estudiaba, ¿no es cierto? Obviamente en ese caso viene bien, y como les decía, llegado el momento, digamos, cuando ustedes ya sean profesionales, estén trabajando sí o sí, digamos, para ganarse el pan, seguramente quieran hacer alguna especialidad, etcétera, y bueno, ahí sí la virtualidad se convierte en un aliado, ¿no es cierto? Porque no tienen que concurrir al lugar. Por ejemplo, podrán hacer una especialidad en otra provincia o en otro país, sin necesidad de tener que ir a la institución, ¿no es cierto? Esa es una gran ventaja en ese sentido, Luciano, me parece. O sea, por eso tomar digamos, contacto y costumbre en ese sentido. Yo también estoy actualmente haciendo una especialidad y la hago a distancia, ¿sí? Directamente. Este fue el primer año que se implementó esa especialidad a distancia y bueno, para mí es fantástico. O sea, no tengo de la dicta UTN regional Buenos Aires, y para mí hubiera sido imposible ir a Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, te permite el acceso a ciertas capacitaciones. Esa es la ventaja, ¿no? Poder desempeñarse en este entorno, es una ventaja. Bueno, lo importante, me parece a mí, es tratar de ver el lado bueno a esta situación negativa, ¿no es cierto? Tratar de sacar lo positivo de esto. Es cierto, estábamos muy acostumbrados a la presencialidad, a hacer todo en el aula y demás,
esto fue un desafío, pero bueno, estamos intentando acomodarnos, ¿no es cierto? Tratar de desarrollar material y demás para que se pueda seguir aprendiendo, básicamente. Esa es la idea, que no se pierda ese objetivo, ¿no es cierto?, de seguir aprendiendo, ya sea virtual o presencialmente. Bueno, si les parece, después de una charla informal, que es un poco para soltar tensión también, vamos a iniciar la clase, ¿no? ¿Alguna cuestión operativa que quieran comentar antes de empezar con la clase? ¿Algo que quieran decir respecto a no sé, horarios, lo que sea? Ya en la clase introductoria, esta que no fue una clase, fue una charla, una reunión, más o menos comenté los horarios, pero ¿alguno tiene alguna consulta que quiera hacer respecto a esto? ¿Está todo claro? El tema de bibliografías. Bueno, interpreto que sí. Buen día, Doc. ¿Cómo andamos? Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy un poco complicado con la conexión porque estoy fuera de casa, pero quería recordar nomás justamente ahora que toca el tema horario, que hoy a las 19 vamos a arrancar, por así decir, la práctica con el repaso de potencia trifásica. Para los que quieran sumarse, digamos. Todavía no es obligatoria la clase por el tema de las mesas, pero el que quiere sumarse y le viene bien, nos vemos a las 19 horas, si te parece, Doc. Perfecto, O sea, perfecto. En realidad sí, a los chicos como mi recomendación es, los que puedan, súmense, siempre viene bien aprender de ello, es algo que lo van a usar muchísimo, así que ¿tiene el mismo link? No, ¿vos vas a armar un link o vas a dar clases en el mismo link? Paso por el correo de los que están en el CIU y después de última compartimos por el grupo de WhatsApp, bueno, que está activo todavía hasta renovarlo, digamos. Bueno, yo diría ese grupo en algún momento renovar y hacer uno más oficial. Surgió un inconveniente ahí, les comento, medio graciosa la situación, pero se da, les digo porque lamentablemente es así. Se generó un grupo de WhatsApp con el sistema de autoinscripción, digamos, y se han metido algunos docentes, yo creo que un poco molestos los docentes porque las invitaciones surgieron dentro de sus propios grupos y demás. Son ceras, ¿no es cierto? Lo importante es, para evitar herir susceptibilidades, lo que vamos a hacer es generar un nuevo grupo de WhatsApp donde vamos a incorporar a todos los que están acá, digamos. Así que bueno, en todo caso, Raúl, si vos te podés encargar de generar ese nuevo grupo, me incorporan y estamos todos en contacto, ¿te parece? Dale, hoy a la tarde aprovechamos y vemos. Perfecto. Ustedes fíjense cómo lo organizan, no hay problema por mi parte. ¿Tiene alguna guía de la práctica de hoy? Pregunta. No, Julio, no hay una guía en particular como de trabajo práctico para hoy. Va a ser una clase de repaso, de recordar algunos conceptos y bueno, a lo mejor les queda algún ejercicio que va a ser para ustedes básicamente. No lo voy a evaluar, digamos, a eso voy. Así que bueno, éxitos en el comienzo. Creo que ya se acabó la etapa introductoria, motivacional del doctor, así que ahora les toca transpirar. No, bueno, lo vamos a ir llevando. Gracias, Raulito. Estamos en contacto, no sé si vos te retirás ya, no hay problema. Yo podría estar conectado, pero sin el micrófono y sin la cámara. Lo voy escuchando de vez en cuando. Perfecto, ni un problema. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla ahora. Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno.
podemos empezar diciendo que la asignatura en sí, Electrotecnia 2, o si se quiere, como se la llama en otras carreras, ¿no? Máquinas eléctricas, es una asignatura grande, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en proceso de modificar el programa analítico de la asignatura, un poco con la intención de dejar, si se quiere, lo que es relevante para tanto el ingeniero electricista como el ingeniero en electrónica, ¿no es cierto? Por eso les puede llamar un poco la atención que yo arranque en el tema 3 del programa analítico, y esto tiene que ver con que los otros dos temas, el tema 1 y 2, son básicamente temas que tienen relación con el repaso de lo que se dio en Electrotecnia 1. Eso lo vamos a encarar, por un lado, a través de, si se quiere, la autogestión, o sea, nosotros le vamos a facilitar el material de estudio para que ustedes hagan el repaso correctamente, y a través de lo que se pueda tratar en las clases de trabajos prácticos. ¿Por qué razón esto? Porque en realidad los temas que son el fuerte de la asignatura de Electrotecnia 2, que más o menos yo le había comentado, que teníamos las máquinas eléctricas estáticas y las máquinas eléctricas giratorias, que son básicamente el métier o el fuerte de esta asignatura, son grandes, son temas muy grandes de tratar y de desarrollar, y entonces la verdad que yo creo que llevarlos de la mano por todo el repaso de la asignatura Electrotecnia 1 nos lleva mucho tiempo, y en definitiva se pierde el objetivo final. Para que ustedes se den una idea, antes se daba muy poco de estos temas, o sea, sobre todo de lo que eran máquinas sincrónicas, máquinas de corriente continua, se daba muy poquito, justamente porque no alcanzaba el tiempo. Esta asignatura, o si se quiere tema, las máquinas eléctricas, en general en cualquier otra carrera se da en un año, o sea, en 2 cuatrimestres, ¿no es cierto? En general, la mayoría de las carreras de ingeniería eléctrica, ingeniería en electrónica, tienen máquinas eléctricas 1 y máquinas eléctricas 2. En nuestro caso, nosotros tenemos como que tratar de comprimir lo mejor posible y, como llevarlo a un solo cuatrimestre, haciendo hincapié o poniendo énfasis en los temas que nosotros consideramos más relevantes para el momento. Como les había dicho en su momento, ¿se acuerdan? El lunes pasado les había comentado que por ahí no hacíamos tanto hincapié o no íbamos tanto en profundidad en la parte de máquinas de corriente continua, y sí nos centrábamos más en lo que era transformadores, máquinas sincrónicas y máquinas asincrónicas, porque eran, si se quiere, los temas que hoy iban a ver en la industria, tanto en la industria como en los sistemas eléctricos de potencia, ¿no es cierto? Entonces, hacíamos hincapié en eso porque nos parecía que formarlos bien en esa parte era relevante y les iba a servir en la etapa profesional. Entonces, hoy vamos a empezar, habiendo hecho esa breve introducción, vamos a empezar con el tema 3, que es transformadores. O sea, vamos a ver primero las máquinas eléctricas estáticas, ¿sí? En particular los transformadores. Y vamos a hablar un poco acerca de generalidades. El tema de hoy es solo generalidades, lo único que vamos a ver son los aspectos constructivos, cuáles son las partes de un transformador, un concepto bien básico de lo que es un transformador, para qué sirve esa máquina eléctrica, etcétera. O sea que no se preocupen, no nos vamos a ir todavía en la parte teórica o principio de funcionamiento, eso vamos a ver la clase que viene, el lunes que viene. Tampoco es algo complejo, ¿no? Es simple de entender, por ahí se pone largo y un poco tedioso, o sea que siempre les voy a pedir un poquito de paciencia en ese sentido. Bueno, aquí tienen la bibliografía, no se preocupen en copiarla, esto yo obviamente después imprimo como en un PDF, esto lo guardo en un PDF y lo subo al aula virtual. Pregunto, antes de seguir, ¿se han podido loguear al aula virtual? Yo les he pasado, ¿no? el código de automatriculación.
No, todavía no lo he intentado. ¿No intentaron todavía? Esperen, Por a mi ver, parte, no. salgo un poquito a ver si alguno contestó en el chat. ¿Tiene el mismo? ¿Tiene alguna guía? Muchas gracias. Bueno, yo diría que se vayan logueando, ¿sí? ¿Por cuál de los módulos? El naranja sería, ¿no? El naranja es el otro es para posgrado, el verde. No sé si hay alguna asignatura de grado en la cual se hayan logueado ustedes, pero creo que el verde es solo para posgrado, si no me equivoco. ¿Cuál era el código de...? Ya les digo. Un segundo. Sé que me lo enviaron. Si me dan un minuto, les paso. No quiero errarle, pero era algo así de el EC 2 o algo así. Pasa que no me acuerdo bien. A ver, dejo un cachito de compartir. Voy a entrar acá a mi correo, que creo que me lo enviaron por acá. Disculpe, profe, usted tiene que mandar un link. Me dice, no puede matricularse porque el periodo finalizó el diciembre del año pasado, me dice. Sí, a mí también me dice lo mismo. ¿Con el código de automatriculación? No, el curso en sí dice que finalizó, o sea, hay un único curso de Electrotécnica 2 y nos dice eso, que finalizó el año pasado la inscripción. Y no se puede Está como lo que pasa es que yo lo pedí, salvo que haya habido algún problema, yo lo pedí en diciembre del año pasado, y me dieron el ok, digamos, en su momento. De hecho tengo acá, a ver, un segundito, acá tengo el formulario de solicitud aulas virtuales 2021 y estaba todo bien. Bueno, voy a consultar a ver qué ocurrió. Voy a tener que elevar una nota, o sea que les tira como que no es cierto, como que no se pueden matricular. Sí, claro, sí. Perfecto. Bueno, me sirve. Estoy intentando entrar. Yo lo tengo activo. Bueno, voy a mandar un correo, no vamos a perder la clase por esto, ¿sí? Voy a mandar un correo y... pasó también, Jenny. Sí, son algunas cuestiones administrativas por ahí que se pierden, o sea, como
uno por ahí hace en diciembre y a lo mejor después te llega un correo en marzo, porque me llegó un correo nuevamente solicitando, pero genérico, digamos, solicitando si alguien quería el aula virtual, etcétera, y se supone que uno ya hizo la gestión, a lo mejor habría que hacerla de nuevo, no, sinceramente no lo sé, voy a consultar. Bueno, como tratando de no perdernos, como les decía, esta es la bibliografía para el tema, y esta bibliografía, así como está, les va a servir para, como todo el tema de transformadores, no solo para este punto específico que vamos a tratar hoy. En su momento, el lunes pasado, yo les había comentado que el libro de cabecera de la asignatura es el libro Máquinas Eléctricas de Jesús Fraile Mora. En realidad lo llamamos de cabecera porque es al que más artículo le damos los docentes, ¿no es cierto? Pero obviamente eso depende mucho de cada estudiante. Hay estudiantes que les va a gustar mucho más leer el Landorf o el Chapman, y tiene que ver con la forma, como les decía la otra vez, en la que uno aprende, ¿no? A mí, por lo menos por mi forma de entender las cosas, me pareció mucho más práctico el Fraile Mora. Como yo tengo la 8ª edición, la 5ª edición la consiguen online, es un libro por lo menos para mí muy interesante. Después tenemos otros 2 libros, los que les decía, Landorf y Chapman, que los pueden posiblemente conseguir también en formato digital, y algunos apuntes de cátedra, como de otras cátedras, ¿no? De otras facultades, como en el caso de UTN Regional Mendoza, los apuntes de cátedra Máquinas Eléctricas, y en el caso de la Universidad de Cantabria, a mí me gustan mucho los apuntes que desarrolló este docente, Rodríguez Pozueta, son muy, muy interesantes también. Nuevamente les cuento lo que a mí me parece interesante, ¿no es cierto? No quiere decir que a ustedes les resulte igual. Esto queda, así que no es necesario que lo copien, como les dije. Después lo buscan, y si no los tienen me avisan y vemos cómo les facilitamos estas cosas. Todos los apuntes de Rodríguez Pozueta yo los tengo, los he descargado completamente a todos, así que en algún punto, si quieren, los podemos pasar. ¿Ah? Bueno, vamos a empezar entonces definiendo qué es un transformador. Y acá yo les voy a pedir un poco de colaboración, porque la verdad, yo estoy oxidado todavía al principio del año, o del curso lectivo, y entonces me gustaría que alguno de ustedes me diga algo de esto. ¿Qué les parece que es un transformador? ¿O a qué les suena? Para mí es un dispositivo para transformar las magnitudes de tensión y de corriente. Exacto. Es una máquina, ¿no es cierto? En principio es una máquina eléctrica. Toda máquina, de alguna manera, está hecha para transformar, ¿qué? ¿Qué transforma una máquina? ¿Una señal? Energía. Transforma energía. En general, una máquina cualquiera transforma energía, ¿no? Por ejemplo, un vehículo, un auto, es una máquina, ¿no? Que de alguna manera transforma energía potencial que está en el combustible en energía mecánica, ¿no es cierto? Entonces, podemos verla como eso, como una máquina que transforma energía. Ahora, ¿qué energía transforma el transformador? Eléctrica. ¿Qué les parece? Energía eléctrica. Energía eléctrica. ¿Y en qué la transforma? En energía eléctrica no, pero con diferentes magnitudes. Exactamente, la transforma en energía eléctrica nuevamente, ¿no? Entonces, es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía eléctrica. Pero cuidado, hay un pasaje ahí, ¿sí?, intermedio, que generalmente no lo tenemos en cuenta, pero básicamente la transforma de energía eléctrica en energía eléctrica, o sea, energía eléctrica a la entrada, energía eléctrica a la salida de la máquina, pero hay un pasaje intermedio, que es energía ¿de qué tipo? Magnética. Magnética, exactamente.
Entonces, una máquina que transforma energía eléctrica en energía eléctrica, pasando por una transformación en energía magnética. ¿Está? Esa es la forma más fácil de ver al transformador, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se caracteriza la energía eléctrica? Y ahí sí entra lo que habían dicho al principio. Por la tensión y la corriente, ¿no es cierto? En un instante dado es por el valor de tensión y corriente que aparece. ¿Está bien? ¿Sí? Inclusive eso da, el producto da la potencia. ¿Está bien? Y se sabe que la integral de la potencia en el tiempo es energía. Entonces la energía eléctrica se puede caracterizar a partir de la tensión y la corriente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que transforma nuestro transformador? Eso. Los valores de tensión y corriente. ¿Está bien? Entonces, una definición posible es: el transformador es una máquina eléctrica estática que transforma valores de tensión y corriente, ¿no? O si se quiere, transforma la energía eléctrica. Aquí está. Esta es una definición que puse yo, ¿sí? La pueden tomar o no, pero lo importante es que le quede ese concepto que un transformador es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica, ¿sí? Modificando las magnitudes de tensión y corriente. Obviamente, en este caso las tensiones y las corrientes están variando en el tiempo, entonces, como esa variación es periódica, porque son señales de tipo, en principio, senoidales, podemos considerar o el valor pico o algún valor que caracterice, ¿no? En general lo que utilizamos son los valores eficaces. Sabemos que es un parámetro de una onda senoidal, ¿no? Una señal de tipo senoidal. Bien. Ahora, ¿cuál fue la importancia del transformador? Digamos, el transformador se lo inventó en su momento, se descubrió esa relación, digamos, entre la energía eléctrica, energía magnética, y cómo utilizarla para transformar las magnitudes, y bueno, qué importancia tuvo en el desarrollo, si se quiere, de los sistemas eléctricos. Bueno, fue muy relevante. No sé si ustedes seguramente habrán leído en su momento, hubo una especie de guerra ya a finales del siglo XIX, o competencia, si se quiere, entre dos tipos de transmisión de energía: la transmisión en corriente continua y la transmisión en corriente alterna. Y teníamos dos representantes muy famosos de esto que les estoy contando, ¿no? El representante, si se quiere, de lo que eran los sistemas de transmisión en corriente alternada era Nikola Tesla, y el representante de los sistemas de transmisión en corriente continua era Thomas Edison. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta historia? Siempre surge, ¿no? De cómo se odiaban, porque justamente Tesla trabajaba para Edison, ¿no? Y Edison era un inventor con mucho dinero, bueno, en fin. Hubieron ahí algunas cuestiones. La ventaja fue justamente, hoy los sistemas eléctricos de potencia se basan en la energía eléctrica en corriente alterna, en la transmisión en corriente alternada. ¿Y por qué? Justamente por lo que permite hacer el transformador. El transformador, en principio, ustedes lo pueden ver como una máquina eléctrica que trabaja en condiciones ideales, ¿no? Como una máquina con una eficiencia del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Una máquina que no tiene pérdidas. Es decir, que la potencia a la entrada de la máquina es igual a la potencia de salida, ¿sí? No hay pérdidas prácticamente. Eso obviamente no es así, ¿no es cierto? Esto es en el caso ideal. Entonces, nosotros sabemos que la potencia eléctrica a la entrada de una máquina es básicamente igual a la tensión a la entrada por la corriente a la entrada, ¿no es cierto? En un instante dado. Y la potencia a la salida es igual a la tensión de salida por la corriente de salida. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que las potencias son iguales,
Si yo modifico alguna de las magnitudes, tensión o corriente, en uno de los dos lados, obviamente ocurre lo contrario con la otra magnitud. Por ejemplo, si yo tengo una tensión de entrada y a la salida del transformador tengo una tensión mayor, ¿qué ocurre con la corriente de salida respecto a la de entrada? ¿Es menor? Es menor. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener esta igualdad que estoy diciendo, ¿no? Potencia de entrada igual a potencia de salida. Eso, de alguna manera, trajo ventajas en los sistemas eléctricos de potencia. ¿Por qué? Supónganse ustedes, les voy a dar un ejemplo concreto, uno de los generadores de la represa de Yacyretá. ¿Sí? Ustedes saben más o menos cómo funciona el generador. Digamos, hay un salto con una determinada altura, el agua circula por la turbina mueve un generador, ese generador genera energía eléctrica. Después lo vamos a ver en detalle a los generadores, cómo realmente genera energía eléctrica, qué es lo que se controla, qué no. Pero en principio funciona así. Se transforma esa energía mecánica, digamos, que trae el agua o que lleva el agua, en energía eléctrica. Ahora, el generador que tiene 20 generadores, la represa de Yacyretá, cada uno de estos generadores genera algo así de 172,5 megavolt-ampere, ¿sí? De potencia. Y lo genera a una tensión de 13.200 voltios. Esa energía obviamente la genera ahí en el salto, en el punto donde se podía aprovechar la energía del río, ¿sí? Y se la transporta hacia todo el país, ¿no? Imagínense ustedes si tuviéramos que transportar esa energía generada por este generador en 13.200 voltios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál va a ser el valor de corriente que debiera circular por el conductor, considerando uno solo de los generadores? Alguien que haga el cálculo rápido, sin factor de potencia, simplemente fútbol. ¿Alguno hizo? Dijimos 172.000 kilovoltios, 172.000 kilovolt-ampere o 172 MVA, dividido, como pongo 172.000, ya puedo dividir directamente por 13,2, y me da aproximadamente, esto siempre es un poco menos, 13.000 amperes, ¿sí? 13 kiloamperes. Eso es lo que voy a tener que hacer circular por un conductor, ¿no es cierto? Es mucha corriente, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre un conductor tiene el inconveniente de que hay un parámetro que se llama resistividad, que ustedes lo conocen, y entonces en función de la sección y de la longitud, nosotros tenemos ρ por L sobre S, aparece la resistencia, ¿no es cierto? Que es función de la sección del conductor y de la longitud del conductor. ¿Qué provoca esta resistencia? Por un lado, que la tensión caiga, ¿sí? Que la tensión caiga, y por otro lado, pérdidas. La corriente al cuadrado por la resistencia nos da potencia activa que se pierde en calor en esa resistencia. Entonces, para disminuir esas pérdidas y esa caída de tensión, lo que yo tengo que hacer es ensanchar mi conductor, ¿sí? Hacer una sección mayor, porque la longitud no la puedo cambiar. Si yo tengo que llevar desde Yacyretá, digamos en Corrientes, hasta Buenos Aires, esa longitud es fija, ¿está bien? Entonces, obviamente, cuando la corriente es grande, las pérdidas aumentan, y si quiero disminuir pérdidas tengo que hacer conductores muy anchos. Y ahí aparece el transformador resolviendo el problema. ¿Cómo? ¿Qué les parece? Elevando la tensión del generador. Elevando la tensión en el generador, ¿no es cierto? O sea, yo con el transformador elevo la tensión de 13,2 en general a 500 kilovoltios. Las líneas, las torres esas gigantes que ven en la ruta,
que vienen justamente de Yacyretá, no sé si prestaron atención en Ruta 12, yendo hacia Ituzaingó, van a ver a mano izquierda, si van hacia Ituzaingó, a mano izquierda van a ver dos líneas, son líneas de ultra alta tensión en 500 kilovoltios, ¿sí? Esas vienen de Yacyretá, ¿está bien? Entonces, ahí se utiliza un transformador que nuevamente puede modificar estas magnitudes, tensión y corriente, considerando prácticamente que no hay pérdidas ahí, ¿sí? En el caso ideal, y podemos elevar de 13,2 kilovoltios a 500 kilovoltios, y de esa manera, obviamente, disminuye la corriente sustancialmente. Esto que permite hacer que yo pueda transmitir la misma potencia con menor conductor, con menor sección de conductor. ¿Se entiende cuál es la idea de utilizar un transformador de esta forma? Bueno, con eso yo transmito. Por ejemplo, nosotros tenemos la salida de Yacyretá, sale a un transformador. Acá voy a mostrar un esquemita, más o menos, no es exacto, ¿no? Los valores ni los tomen en cuenta porque no son los mismos que nuestro sistema, pero vamos a considerar que esta es nuestra central generadora de Yacyretá. Acá tenemos la estación elevadora, ¿sí? Que eleva no en 310 y 380, sino a 500 kilovoltios. Esta es la red de transporte, ¿sí? Aquí se transporta la energía eléctrica en 500 kilovoltios, y después, llegando a alguno de los puntos de consumo, tenemos una estación de rebaje, se llama, donde se baja en general al orden de, puede ser 132 o 33 kilovoltios. En general se baja a 132 kilovoltios, ¿sí? En nuestro caso está la estación transformadora de Paso de la Patria, no sé si alguno la conoce, se la suele ver, está medio lejos, pero se suelen ver las torres más altas que cruzan el río, están ahí cerquita del río, hay una estación de rebaje, cerca de Paso de la Patria, pasando un poquito Paso de la Patria. Esa estación transforma o rebaja de 500 kilovoltios a 132 kilovoltios. Esa línea de 132 kilovoltios ya, digamos, puede de alguna manera ingresar a la ciudad, ¿no es cierto? Y ahí se va distribuyendo en los distintos sectores, y obviamente en función del sector al que entra, las tensiones tienen que ir siendo rebajadas cada vez más. Nosotros tenemos tensiones de 132, 33, 13.2 y por supuesto después 380, 220, ¿no? O 230, 400. La normativa está cambiando un poquito. ¿Está bien? Entonces, las de 132 en general se rebajan a 33 y ahí llegan a las industrias. O sea, las industrias tienen, en general, le llegan líneas de 33 kilovoltios y tienen sus transformadores que bajan a los valores que necesitan ellos, que en general son valores de o lo distribuyen en 13.2 dentro de la industria y después van con pequeñas subestaciones transformadoras o transformadores más pequeños que bajan de 13.2 a 380 voltios, ¿sí? O de 33 directamente bajan a 380 voltios. Eso depende mucho de la dimensión de la industria, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Tipo IT. Tipo IT tiene dos transformadores de 5 MVA de 33 a 13.2. ¿Sí? Tipo IT se ubican, ¿no? Tipo IT ahí por Armenia. Esa industria tiene dos transformadores grandes. Después, otro sistema es el que va en 13.2 directamente, que es este que está por acá, en 13.2, y ahí llega a los transformadores, las subestaciones transformadores aéreas, en general son aéreas, están arriba de columnas, de torres, ¿sí? Y es la que baja de 13.2 a 220, 380, que es para uso residencial. Entonces se ve en este punto, ¿quedó claro hasta ahí? ¿Se entendió eso? Cómo el transformador se utiliza, digamos, en todos lados, ¿no? Se ve en este punto la importancia del transformador, porque me sirve para, en general, los generadores, por una cuestión de seguridad, generan en una tensión relativamente baja, no es tan baja tampoco. Para su transmisión se necesita un transformador que permite elevar esa tensión, ¿sí? Y llevarla a valores altos para que la corriente sea baja,
Y luego los transformadores se utilizan en distintos puntos del sistema eléctrico de potencia para justamente poder utilizar esa energía eléctrica de alguna manera, o sea, para poder llegar al usuario. Y usuario tenemos de muchos tipos, ¿está bien? Tenemos usuarios de tipo industrial y usuarios de tipo residencial, que no son lo mismo, digamos. Nosotros no podríamos alimentar en 33 kilovoltios una casa, porque es muy peligroso, ¿se entiende? Entonces, se bajan los niveles de tensión a lo requerido. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿O aporte que quieran hacer? Por mi parte, ninguno. Bueno. ¿De qué país sería esos valores de tensión? No tengo idea. Esto lo robé de internet. Pero bueno, los valores que yo les di son correctos, los que les di son correctos. Lo que pasa es que no me dio el tiempo para cambiarlos. O sea, nosotros tenemos valores de 13.2, 33, 132 y 500. Y hay algunas líneas, si no me equivoco, de 220 kilovoltios. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos 125, 220, ¿no? No es un valor que nosotros utilicemos. La idea, lo que yo quería era mostrar de una manera sencilla la importancia del transformador, no los valores. Esto después el que haga la parte eléctrica lo va a ver en redes, ¿sí? En la asignatura red de distribución, va a ver todos los valores, va a ver cómo se calcula, van a ver inclusive cómo se diseñan estas líneas, qué llevan, cómo son, digamos, cada una de las partes de la línea, etcétera. No se preocupen, eso no queda. Nosotros lo que queremos ver aquí es esta máquina, ¿sí? Y lo que yo quería mostrar es la importancia de la máquina, ¿sí? Esta máquina realmente merece la pena su estudio porque es importante y todavía en nuestros sistemas son importantes este tipo de máquinas. Hoy, que era lo que habíamos charlado en su momento, hoy se empieza a implementar la transmisión en corriente continua. ¿Y por qué? La transmisión en corriente continua tiene la característica de que tiene menores pérdidas, etcétera, es más segura, pero tiene el problema de que no se puede transformar de esta forma. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos un desarrollo muy grande en lo que es electrónica de potencia, y la electrónica de potencia sí se puede utilizar de manera muy eficiente, a veces hasta más eficiente que los transformadores, para convertir tensiones. Ustedes vieron, ¿no?, las fuentes conmutadas, los sistemas de conversión continua, etcétera. Esos sistemas hoy logran eficiencias altísimas, y pueden trabajar con tensiones muy altas también, ¿sí? En nuestro caso, que trabajamos en la parte de energía solar y demás, hoy hay sistemas de conmutación que trabajan cercanos al kilovoltio, inclusive por encima del kilovoltio, etcétera, sin inconvenientes, sin mayores inconvenientes. ¿Está bien? Entonces, se está de alguna manera ayornando la tecnología para poder implementar también lo que sería transporte y distribución en corriente continua. Eso gracias por ahí a la electrónica de potencia. Sin embargo, yo no creo que el transformador vaya a quedar obsoleto. ¿Está bien? Por ahí la ventaja que tiene la electrónica de potencia es que permite trabajar en frecuencias mucho mayores. Fíjense que estos transformadores están todos a la frecuencia del sistema eléctrico. Sería que en nuestro caso 50 Hz. Entonces, en función de esa frecuencia, las señales tienen esa frecuencia, eso de alguna manera define las dimensiones de las máquinas eléctricas, porque definen las dimensiones de los núcleos, las dimensiones de los devanados, etc. Y en general, para potencias grandes se requieren de máquinas grandes. En cambio, en electrónica de potencia, como uno puede elevar la frecuencia sustancialmente, eso permite de alguna manera achicar los elementos, sobre todo los elementos magnéticos, ¿sí? Los núcleos magnéticos se achican, no se necesitan tantas vueltas, no necesitan núcleos tan grandes. Entonces, puede, digamos, a través de la electrónica de potencia, puede lograrse disminuir las dimensiones de los convertidores, si se quiere, de las máquinas de conversión. Bueno,
Vamos a ver algunos aspectos constructivos, los principales, ¿sí? Los vamos a ir listando medio de manera rápida. Obviamente esto está en los libros, después lo pueden profundizar o pueden consultar si tienen dudas. Básicamente los principales aspectos constructivos de una máquina, de un transformador, son el núcleo, los devanados, el sistema de refrigeración, los aisladores pasantes de salida y otros elementos que trae la máquina. Acá tenemos, por ejemplo, un transformador relativamente grande, de posiblemente una estación de rebaje 132-33, tal vez. Eso se puede ver por la cantidad de aisladores. Como este en general es un aislador cada 10 kilovoltios. Pero habría que ver si realmente es, porque acá, como este capaz que es, puede que sea de 33, por lo que estoy viendo acá, ¿no? No veo los que llegan a este. Empecemos por el núcleo. El núcleo básicamente constituye el circuito magnético del transformador. En general, para las frecuencias industriales, o sea, hablando en nuestro país de 50 Hz, está constituido por, la superposición de chapas de acero silicio que están aisladas entre sí. ¿Está bien? Esa aislación se consigue a través de una deposición, digamos, un tratamiento químico que se denomina Carlite. ¿Está bien? Y básicamente para armar el núcleo del transformador se hace una superposición de chapas relativamente finas, ¿no es cierto? Y existen dos disposiciones normales o comunes. Una es en columnas, como es esta, ¿sí? Y la otra es de núcleo de tipo acorazado, donde básicamente tenemos una rama central y dos ramas secundarias, ¿sí? El flujo se cierra de esta manera y así. Entonces la sección que se consigue aquí es básicamente el doble de esta, o sea, si quiero sumo esta y me tiene que dar la del centro. Entonces de alguna manera los flujos se cierran de esta forma, ¿no? Los devanados van concéntricos en la misma rama. Ese sería el acorazado. El acorazado en general se fabrica con chapas tipo E, es decir, tiene esta forma, así, y chapas tipo I. Y entonces una superposición, una chapa E, una chapa I, y después pongo una chapa E de este lado, una chapa I, y así los voy superponiendo, ¿no? Hasta que consigo la sección del núcleo que quiero, o que calculé, en función del cálculo que hago para dimensionar el transformador. Una vez puestas todas las chapas, lo que se hace en general, estos suelen tener agujeros o de alguna forma se consigue presionar esas chapas para dejarlas fijas. Luego, obviamente, de poner los devanados en el centro, ¿no? Por supuesto, si se imaginan que esto es intercalado E y I, yo primero tengo que poner el devanado, los devanados, y adentro ir poniendo las chapitas, ¿no es cierto? E ir cerrando de esa manera. En cambio, en el de columnas se hacen dos juegos de devanados. En algunos casos puede estar un solo devanado primario y secundario de un lado y del otro, o se pueden hacer parte del devanado primario, en un lado y también en el otro, y lo mismo para el secundario, ¿no es cierto? O sea, solapados los dos devanados en ambas columnas. ¿Está bien? Entonces tenemos dos tipos, como dijimos, acorazado y de columnas. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿A alguien se le ocurre? Fíjense que acá dice, ¿no? Devanado de baja tensión interior, devanado de alta tensión exterior. Lo mismo acá, ¿no? Devanado de baja tensión interior, devanado de alta tensión exterior. ¿Se les ocurre por qué estarán así dispuestos? Fíjense que coinciden, ¿eh? Siempre el de baja tensión está adentro y el de alta tensión afuera. Puede ser para que la constante de acoplamiento sea alta, cercana a 1.
¿Cómo la constante de acoplamiento? ¿Qué relación tiene con si el devanado es de baja tensión o de alta tensión eso? O sea, yo entendí que podría ser como para que el flujo magnético que atraviesa un devanado sea casi el mismo que el del otro, entonces no habría pérdida de flujo, pero... Eso es por qué están uno encima del otro. Ahí entendí está perfecto. El tema es por qué siempre el de baja tensión está adentro. Fíjense, ¿no? Acá también. El de baja tensión está adentro y el de alta tensión, no sé si prestaron atención a eso, pero el de alta tensión, el de mayor tensión, si se quiere, está afuera y el de menor tensión está adentro. Siempre un transformador, salvo que sea un transformador de relación 1 a 1, tenemos un devanado que es de menor tensión que el otro. O sea, o estamos elevando tensión o estamos disminuyendo tensión, ¿no es cierto? Pero hay un devanado que es de baja tensión y otro devanado que es de alta tensión. Ahora, la consulta es la siguiente. ¿Por qué les parece a ustedes que el devanado de baja tensión está dentro y el devanado de alta tensión está afuera? Fíjense lo curioso, ¿no? En primer lugar vamos a hablar de las tensiones. ¿Dónde estaría o dónde sería mayor la aislación para el caso de que yo tenga tensiones elevadas respecto a un punto de referencia, que podría ser, por ejemplo, la chapa, ¿sí? ¿Dónde tendría mayor aislación? ¿En esta posición afuera o en esta posición adentro, respecto a la chapa? Y afuera, sí. Afuera, ¿no? Esa es una de las causas. O sea, aumentar la aislación, si se quiere, ¿sí? Aumentando la distancia, ¿sí? entre la distancia física entre el núcleo y el devanado que tiene mayor tensión. ¿Está bien? Ese es uno de los puntos. El otro punto es, pregunto, ¿por cuál de los devanados circula mayor corriente? Por el interior. Por el interior, ¿sí? Y ante una falla, ¿por cuál circula mayor corriente? Lo mismo, ¿no es cierto? Por el interior. ¿Qué ocurre? Cuando, como sobre una espira, eso a lo mejor se acuerdan ustedes, principios físicos de electromagnetismo, o electricidad y magnetismo, ¿no? Lo que vieron allá en los cursos de física. Cuando por una espira circula corriente y esa espira está en un campo, sometido en un campo magnético, ¿no? ¿Qué ocurre con la espira? Presenta un torque. Eso, se presenta una fuerza, ¿no es cierto? Obviamente, como la corriente circula así, se presenta una fuerza, digamos, dos fuerzas en sentido opuesto, ¿no? Que tienden a desplazarla. Imagínense ante una condición de falla. Esa corriente es muy alta, esa fuerza es muy grande, eso se llama esfuerzo electrodinámico. Y de hecho, en los transformadores ocurre. Las espiras reciben un esfuerzo muy grande ante una situación de falla. Esta condición de estar adentro, al centro, permite mejorar la rigidez mecánica que tienen las espiras. ¿Se entiende? Porque afuera es como que tienen a su vez otra cosa que los sostiene en su lugar, que les permite aumentar digamos, la capacidad de soportar ese esfuerzo electrodinámico ante una condición de falla. Esto que le estoy diciendo no es un verso, ¿eh? Cuando aparecen fallas o cuando se dañan las máquinas eléctricas, estamos hablando de máquinas eléctricas de grandes dimensiones, se ven los esfuerzos electrodinámicos sobre los conductores, sobre las bobinas, ¿eh?
las espiras se salen, se corren, se doblan, y es justamente por esa razón. ¿Está bien? No es solo calor lo que se produce ahí, se producen también esfuerzos electrodinámicos que destruyen las bobinas. Entonces, el hecho de que el devanado de baja tensión, que es por el cual circula mayor corriente, y obviamente en condición de falla circularía aún más, está bien, que en el exterior, es para darle mayor rigidez mecánica ante esfuerzos electrodinámicos. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Y después tenemos, para el caso de un transformador trifásico, como estos dos eran monofásicos, o sea, para una sola fase. En el caso del transformador trifásico, es como un núcleo acorazado, pero cada una de las columnas tienen la misma sección, ¿sí? Y entonces van los 3 devanados primarios y secundarios dispuestos uno encima del otro en cada columna. Entonces tendremos la primera fase, primario y secundario, la segunda fase, primario y secundario, la tercera fase, primario y secundario. Siempre que hablamos de primario y secundario, estamos diciendo un devanado de baja tensión, devanado de alta tensión, ¿tá? Da igual eso, o sea, la máquina, eso tiene que quedar claro también, la máquina, el transformador es una máquina reversible, o sea, yo la puedo usar de un lado o del otro, es bidireccional, ¿está bien? Si yo tengo de este lado baja tensión y de este lado alta tensión, si lo aplico acá es un transformador elevador, porque justamente pongo mi generador de este lado con una tensión baja, de este lado tengo una tensión alta, entonces es un transformador elevador. Ahora, si pongo mi generador de este lado, es un transformador reductor, ¿sí? Funciona igual hacia los dos lados. En general, todos los transformadores trifásicos que van a ver, la mayoría por lo menos tiene esta disposición, y es lo que van a ver usualmente en sistemas eléctricos de potencia. Acá tenemos un ejemplo, un transformador de columnas, ¿sí? Con los bobinados primarios y secundarios dispuestos aquí. Aquí están las chapas, el núcleo, ¿sí? Estos son los hierros que permiten justamente hacer la compresión de las chapas para que quede bien ajustado. Este es un transformador de núcleo acorazado, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos la columna de los costados y obviamente tenemos la columna central que será del doble de esta sección. Y aquí tenemos un transformador trifásico que le saqué varias imágenes, ¿está bien? Acá tenemos las 3 columnas, los 3 devanados, obviamente aquí hay 2 devanados, ¿no es cierto? El primario y secundario, uno concéntrico con el otro, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Acá se puede ver los hierros estos que presionan justamente las chapas, eso se llama yugo, ¿está bien? Fíjense que tiene 3 bulones, lo que hace es tratar de disminuir el espacio que pudiera haber entre chapas, porque eso de alguna manera se convierte en pérdidas después, ¿está bien? Y acá se ve el núcleo, este tipo de núcleo que de alguna manera la sección sigue aproximadamente la forma de la bobina, se llama núcleo cruciforme, ¿está bien? Porque podemos tener núcleo cuadrado o núcleo cruciforme, que es esta forma, ¿no? Donde las chapas van tratando de seguir de alguna manera la forma de la bobina, ¿sí? La forma de la bobina, y eso obviamente radica en menores pérdidas de flujo, ¿no? De flujo magnético. La mayoría de las líneas se enlaza dentro. Las uniones de las columnas con las culatas se denominan juntas. La idea es que esas juntas el espesor sea mínimo, ¿está bien? En el caso, como les decía hoy, en el caso de los acorazados tenemos una E y una I. La junta va a ser esa unión entre la E y la I, ¿está bien? Lo que se busca es que sea lo más pequeña posible y bueno, después se va intercalando. Acá tenemos distintos tipos, uniones a tope, es decir, tenemos 2 chapas columna y bueno, dos chapas culata de alguna manera que tratan de cerrar este intersticio, el que se tiene que minimizar, porque si no, de alguna manera le cambiamos el mu al circuito magnético.
Las uniones, como dice acá, pueden ser a tope o al solape, ¿está bien? En este caso usamos la misma forma de chapa, o sea, la chapa tiene la misma forma para todos lados y lo vamos rotando nada más. Y acá vemos qué ocurre con la sección del núcleo, ¿sí? En transformadores de baja potencia, la sección puede ser cuadrada o rectangular, ¿no? En cambio, a medida que vamos aumentando la potencia, este es de 1 kVA, a medida que vamos aumentando la potencia, tenemos que empezar a hacer secciones que traten de alguna manera de seguir la forma del devanado, ¿no es cierto? Este círculo vendría a ser el devanado. Y acá tenemos una fórmula general para definir las dimensiones de las chapas que van en el núcleo, ¿no es cierto? Para tratar de seguir la forma. Este sería la forma cruciforme, ¿no? O tipo cruciforme. ¿Consulta hasta ahí? Ninguna por mi parte. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de los devanados. Los devanados son el circuito eléctrico de los transformadores. Básicamente los devanados son arrollamientos de alambre de cobre, ¿sí? En principio alambre. Son para baja potencia. Son alambres de sección circular, ¿sí? Siempre y cuando los diámetros sean menores a 4 milímetros. Cuando el diámetro supera 4 milímetros ya se utilizan unas especies de planchuelas de cobre o de aluminio, ¿está bien? Se utilizan los alambres estos tienen que estar aislados entre sí, no pueden cortocircuitarse dentro de las bobinas. Una forma de aislarlos es con barniz. Viene un barniz especial que es de alta temperatura y que de alguna manera el fabricante del alambre ya lo produce así, o sea, viene la bobina de alambre de cobre barnizado, ¿no es cierto? También se los aísla con papel o algodón. Ustedes van a ver en algunos casos, por ejemplo, cuando se utilizan alambres de aluminio, acá no está, pero también se usan devanados con alambre de aluminio. En general, el alambre de aluminio no viene barnizado, sino que viene aislado con algodón. ¿Cómo? Y son hilos de algodón que básicamente los van enrollando y los van tapando con algodón para después poder hacer la galleta, si se quiere, bobinada para el devanado. Acá tenemos distintas formas de generar los devanados. Hacer un solo devanado, una sola galleta para el lado de baja tensión y una sola galleta para el lado de alta tensión, ¿está bien? O hacer pequeños devanados intercalados entre alta tensión y baja tensión, ¿tá? Lo importante es saber que entre una galleta y otra debe haber algún elemento aislante que provea mayor rigidez dieléctrica a la que tiene propiamente el alambre. ¿Por qué? Porque en esta zona se pueden desarrollar diferencias de potencial muy altos, ¿no? Muy altos. Entonces, lo que se utiliza muchas veces es un material aislante que parece cartón, que se denomina Presspack. Es un cartón con el que se envuelve toda la bobina y entre medio, entre una bobina y otra, a veces se pone 1 o 2 o 3, vienen de distintos valores de rigidez dieléctrica, ¿no es cierto? El material ese, o es Presspack o es Mylar, son distintos materiales que se utilizan para aislar ambas bobinas, ¿está bien? Para separar entre distintas bobinas. Acá se ve esto, por ejemplo, es Presspack, ¿sí? Fíjense que al finalizar también se hace una aislación justamente para evitar o disminuir, si se quiere, la posibilidad de arcos y demás. Bueno, el tema del desarrollo de los devanados es todo un tema de estudio. No lo vamos a ver acá porque no nos vamos a dedicar a fabricar transformadores, no es la idea de este curso. Pero fíjense que obviamente en función de cómo se hace la bobina, si por ejemplo yo inicio arriba, voy bobinando y después vuelvo hacia arriba y termino la bobina acá arriba, si inicio y termino acá arriba, la diferencia potencial entre estos dos es altísima,
¿cierto? O sea, justamente tengo los dos puntos activos acá arriba, entonces la diferencia potencial que hay entre las espiras es muy alta, entonces muchas veces lo que se hace es, se bobina un pedazo primero, después otro pedazo y se termina, digamos, en un extremo. Esa es un poco son las formas de tratar de distribuir los potenciales a lo largo de la bobina para evitar que entre dos espiras que estén cercanas exista una diferencia de potencial muy alta. O sea, hay un montón de cuestiones técnicas a tener en cuenta a la hora de fabricar devanados. Bueno, una vez visto núcleo y devanados, podemos pasar al sistema de refrigeración. Hoy habíamos hablado de una máquina ideal, ¿no es cierto? Bueno, eso es bastante mentiroso, no existe ningún proceso que tenga pérdidas nulas. De hecho, las máquinas eléctricas en general, ustedes verán que uno de los parámetros fundamentales en una máquina eléctrica siempre es la potencia nominal de la máquina eléctrica. Y esa potencia nominal viene dada en función de la capacidad de disipar pérdidas que tiene, ¿no? O sea, cuanto mayor capacidad de disipación de pérdidas, más potencia le puedo sacar a la máquina. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque después, obviamente, superado esa capacidad de disipación de potencia, la máquina se destruye porque se eleva su temperatura, etcétera. Deja de funcionar en las condiciones óptimas. Entonces, obviamente, para mejorar esa capacidad de disipar, el transformador en particular utiliza distintos sistemas de refrigeración. ¿Para qué? Para evacuar el calor generado por las pérdidas propias de esta máquina. ¿Dónde hay pérdidas en un transformador? ¿Qué les parece? En el núcleo magnético y en la espira. Eso, en las espiras, ¿cómo se da la pérdida? Se da por resistencia. Eso, por resistencia. O sea, son, como dijimos hoy cuando hablábamos de los conductores, ¿no? Tienen una resistividad, la longitud, la sección, etcétera, aparece una resistencia. Y si circula una corriente por ahí, y pues entonces hay disipación de potencia. Ya lo vamos a ver en una clase subsiguiente cómo representamos eso, etcétera, ¿no? Pero en principio sabemos que hay pérdidas. Es cierto, en el núcleo magnético también, ¿sí? Hay corrientes parásitas de Foucault, etcétera, que aparecen y hacen que se caliente también el elemento magnético, ¿no es cierto? Entonces tenemos pérdidas, hay pérdidas, y esas pérdidas, al no convertirse nuevamente en energía eléctrica en el secundario, se convierten necesariamente en calor. Y ese calor a algún lado va a parar, ¿está bien? Entonces nosotros necesitamos de algún sistema que permita optimizar la transferencia de calor al ambiente. En general, la transmisión de calor se produce por medios convectivos, es decir, por ejemplo, se produce calor en la bobina o en el núcleo, ese calor pasa, si se trata de un transformador que no tiene nada alrededor, pasa al aire, y bueno, y ahí se produce el equilibrio térmico, o sea, va pasando al aire, digamos, y en algún punto llegará a una temperatura el transformador en sí, y a una temperatura, obviamente, que la temperatura ambiente es la que va a quedar en el ambiente, ¿no es cierto? Llegará a un equilibrio térmico. Si no llega a un equilibrio térmico, la máquina se destruirá. ¿Qué les parece a ustedes cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Con refrigeración? Con refrigeración. ¿Con qué? ¿Qué le pondrían? Le ponemos dentro de un freezer. Y extractores de aire, puede ser, ventiladores que succionen ese calor. Sí, señor, eso se llama ventilación forzada, ¿no es cierto? Podemos mejorar eso poniéndole ventiladores, ¿no? ¿Y qué lo ponemos? ¿Sobre el núcleo directamente? ¿Sobre las bobinas? Lo conectamos a un disipador primero. A un disipador, podemos ponerlo a un disipador, ¿no es cierto? En electrónica se ve eso. O sea, ponemos el dispositivo, disipador, cooler, si se quiere. Ventilación forzada permite de alguna manera evacuar mejor el calor. Ahora, el problema que tenemos ahí, en el caso de
de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, como los ven en la electrónica, el dispositivo es como una sola superficie plana, ¿no es cierto?, que se puede conectar bien al disipador. En nuestro caso tenemos una superficie bastante rara, que básicamente es el núcleo, están las bobinas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para transmitir ese calor al disipador? Con algún tipo de líquido, entonces hacemos un ciclo de líquido. Podemos mejorar el fluido. En principio tenemos aire adentro, pero podríamos mejorar la transmisión cambiando ese fluido, ¿no? El aire es un fluido también. Cambiarlo por algún fluido más denso. En general se utiliza algún tipo de aceite. ¿Está bien? Entonces, para lograr ese sistema de refrigeración, el transformador, que esto que ven acá, esto que ven aquí adentro, no sé si se ve, es básicamente esto. ¿Está bien? Están las bobinas, está el núcleo y están los yugos que soportan el núcleo. Es esto. Están las bobinas, está el núcleo y están los yugos que soportan el núcleo, ¿no es cierto? Es eso. Es eso. Exactamente. Esto es un corte, del transformador. Esto que está aquí es una cuba. Esto se llama cuba, que es básicamente una cuba metálica con aletas deflectoras, aletas que permiten evacuar ese calor, y dentro de esta cuba se llena de aceite, de un aceite que por un lado sirve para refrigeración y por otro lado también sirve como aislante, ¿sí? Mejora la rigidez dieléctrica del sistema. ¿Por qué? Porque el aire tiene una determinada rigidez, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, más o menos a grandes rasgos, el aire tiene una rigidez dieléctrica de 1 kilovoltio por centímetro, más o menos, si no me equivoco. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo coloco, digamos, 2 electrodos a 1 centímetro, con 1 kilovoltio aplicado sobre esos 2 electrodos va a saltar un arco. Se rompe la rigidez dieléctrica y circula corriente, salta un arco. ¿Está bien? Los aceites que se utilizan, que son aceites especiales, tienen mayor rigidez dieléctrica que el aire. O sea, mejoran sustancialmente esa condición de aislación. Eso por un lado, y por otro lado tienen características térmicas apropiadas para disipar de mejor manera el calor. ¿Está bien? Entonces tenemos una cuba con las aletas que permiten justamente, el aceite transmite el calor a la carcasa o a la cuba se calienta y a través de estas aletas se aumenta la superficie de intercambio con el ambiente. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ¿qué fue lo que hicimos? En vez de tener esta superficie extraña, ahora tenemos esta superficie con todas estas aletas que permiten ese intercambio. Y no solo permiten eso, sino también permite el colocar, de ser necesario, ventilación forzada sobre estos intercambiadores. ¿Está bien? A su vez, la cuba tiene una tapa y tiene un depósito que está acá arriba, en general, que es un depósito donde se contiene el excedente de aceite. ¿Y por qué hay un excedente? Porque cuando esto calienta, el aceite dilata, y al dilatar el aceite, parte, digamos, va y ocupa ese depósito. ¿Está bien? Entonces, básicamente ese depósito hace las veces de contenedor del excedente de aceite, o sea, es el que absorbe las dilataciones, si se quiere, del aceite. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende, estoy profe. Bueno, el aceite hace como un efecto de termosifón, se llama, que básicamente hace que tenga un efecto de recirculación automático, si se quiere, que se da por la elevación de temperatura, nada más. ¿Por qué? Porque el aceite frío, de alguna manera, va hacia abajo y el aceite caliente va hacia arriba por la diferencia que aparece en las densidades.
¿sí? La densidad de un fluido cambia con la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, menor densidad, el aceite va subiendo, el aceite más denso cae y eso produce un efecto de recirculación, ¿no? Cuando sube arriba se enfría, vuelve a bajar y así sucesivamente. Se auto recircula el aceite, ¿sí? Por efecto, ese efecto se llama termosifón. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos algunos aceites, ¿sí? Estos son los hidrocarburos puros, eran los que se utilizaban inicialmente. Aquí vamos la densidad, la conductividad térmica, ¿sí? Siempre pueden compararlo con el aire, que de última sería el caso de que no tuviera nada. Entonces vemos que la rigidez dieléctrica del aceite de transformador es mucho mayor a la del aire, ¿sí? Y como fíjense que yo bastante lejos le erré, ¿no? Yo le dije 1 kilovoltio, 32 kilovoltios por centímetro. Perdón, no sé de dónde lo saqué a eso. Como bueno, permitividad dieléctrica relativa y rigidez dieléctrica es lo relevante, ¿no es cierto? Lo importante es ver que estamos casi 10 veces, o por lo menos un orden de magnitud, por encima de la rigidez del aire. Después tenemos los piralenos. Este es básicamente el que está prohibido, que tenía muy buena, digamos, tiene una densidad alta, como la conductividad térmica también es buena, una rigidez dieléctrica buena, y este fue básicamente reemplazado por el aceite de silicio, que es el que se utiliza actualmente, con conductividad térmica de 0,15 vatios por metro por grado Celsius y una rigidez dieléctrica que oscila entre 200 y 300 kilovoltios por centímetro. Acá tenemos los símbolos que se utilizan normalmente y los van a ver en las placas de los transformadores. Se utiliza aceite mineral, piraleno, gas, agua, aire o aislante sólido. Y después cómo es la circulación, ¿no? Si es natural o si es forzada la circulación de aire. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, y este es un sistema que se utiliza de un tiempo a esta parte, que básicamente es embeber a los devanados en un aislante epoxi, ¿sí? Estos se llaman transformadores secos, se utilizan mucho en algunas instalaciones especiales, como en realidad hoy se las utiliza en muchos lugares, ¿no? Yo lo he visto instalado en edificios y demás, en subestaciones que están en edificios, pero son de uso común en hospitales, etcétera, justamente porque no tienen componentes líquidos que pudieran tener pérdidas o lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es se mejora la aislación de los devanados a través de componentes epoxi. O sea, se embeben los devanados en componentes epoxi. El inconveniente que tiene esto es que es irreparable, o sea, hay que cambiar directamente todas las bobinas a la hora de reparar uno de estos equipos, pero bueno, tiene sus ventajas al no requerir de ningún otro fluido más que del aire, ¿no es cierto? Estos son los famosos transformadores secos. Aisladores pasantes de salida. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Voy a frenar un poquito, vamos a conversar un poco, porque si no esto se vuelve muy aburrido. Cuéntenme. ¿Se entiende más o menos? ¿Están aburridos, ¿no? Sí, ingeniero, se está entendiendo perfecto. Interesante está. Bueno, yo porque por ahí si se vuelve muy monótono, yo sé que pierden la atención, muchos, no todos, cuidado. Cualquier cosa me consultan, lo charlamos, frenamos la clase, conversamos un poco, no hay problema, La idea no es que ustedes me escuchen nomás, y a mí no me molesta para nada que me interrumpan a la mitad de la cosa, ¿sí? Bueno. Bueno, otro componente son los aisladores pasantes de salida. Obviamente habíamos dicho que acá trabajamos con tensiones relativamente
altas, o nos puede tocar trabajar con tensiones altas, y entonces necesitamos de alguna manera bornes de conexión, tanto del lado de alta tensión como del lado de baja tensión, con cierta aislación especial. ¿Sí? En general, vamos a ver en transformadores, esto lo pueden ver en la calle, en los transformadores que ven por ahí en las subestaciones aéreas, estas, Z se llaman en general, SETA, van a ver que los transformadores, que no son grandes, tienen, como bornes que están más altos que otros, ¿no? Algunos están más altos que otros. En general, la altura de los bornes nos permite determinar cuáles son los de alta tensión y los de baja tensión. Esos bornes están separados a través de unas piezas de porcelana, ¿no es cierto?, que se denominan aisladores. ¿Saben? Esas piezas de porcelana se denominan aisladores. Y la función es aumentar el camino efectivo a el punto de referencia donde podría de alguna manera haber una descarga. Por ejemplo, un punto de referencia en este transformador es la carcasa. Esta carcasa en general va a estar puesta a tierra, o por lo menos va a estar vinculada a tierra a través de las ruedas, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es aumentar el camino efectivo entre este punto activo y este punto que es la carcasa. ¿Cómo hacemos eso? A través de estas formas. Estas formas complican la circulación de corriente, ¿sí? A través del salto de un arco, ¿no es cierto?, entre este punto y este punto. Esta pieza se denomina aislador. Los aisladores en general son de porcelana y pueden estar o rellenos de aceite adentro o aire, simplemente la porcelana. Entonces acá podemos ver que estos bornes son de alta tensión, porque están más altos y digamos, el aislador es más grande, y estos son los de baja tensión, ¿no es cierto? Fácilmente se nota. Fíjense también, otra cuestión acá es ver que en alta tensión tenemos 3 bornes y en baja tensión tenemos 4. ¿Por qué? Porque esto podría tranquilamente ser un transformador de distribución, de eso de lo que estamos hablando, que están en una subestación transformadora aérea, y obviamente se conectan en alta tensión a una línea trifásica, sin neutro, porque en alta tensión no viene el neutro, o media tensión, y generan el neutro en baja tensión, es decir, esto tiene una conexión de devanados en estrella, ¿sí? En estrella, los devanados están conectados en estrella, el centro de estrella va a tierra y es el neutro de nuestro sistema eléctrico. En baja tensión nosotros siempre tenemos neutro, nuestro sistema eléctrico tiene esa característica. En baja tensión está el neutro disponible, ¿está bien? Y ese neutro de hecho está solidario a tierra en la subestación transformadora. O sea, van a ver que ahí mismo tienen un sistema de puesta a tierra donde se coloca el neutro a tierra. ¿Saben? Acá podemos ver, este sería un aislador de baja tensión. Obviamente tiene que haber una separación, ¿no es cierto?, entre el borne y la carcasa, y este podría ser un aislador de media tensión. Aquí arriba se conectan mediante terminales los bornes de baja tensión, los cables, perdón, de baja tensión, y aquí se conectarán los cables de media tensión en este caso, no es un aislador, se nota, de alta tensión, ¿no es cierto? Fíjense, a lo mejor esto sea de un mismo transformador, fíjense que el borne de baja tensión es de mayor sección, ¿no es cierto? Y el de media tensión es de menor sección. Eso tiene que ver con que a menor tensión, mayor corriente, ¿no? Nuevamente vamos por el punto de considerar que la máquina trabaja prácticamente a potencia constante, que vimos que no es cierto. Y acá tenemos algunos elementos extra. Por un lado, en general van a ver que los transformadores tienen o una canillita, un grifo, algo de este estilo en la parte de la parte más baja de la cuba. Eso es para poder o realizar el vaciado del aceite o tomar muestras del aceite. ¿Para qué se toman muestras del aceite? Para evaluar la
como rigidez dieléctrica del aceite. Puede ocurrir que al aceite le entre humedad. ¿Por qué? Porque entra aire. Al transformador entra aire. Ahora les voy a mostrar por dónde. Pero básicamente al trafo entra aire siempre. ¿Por qué? Porque ese proceso de expansión que tiene el fluido y después de contracción cuando se enfría, tiene que haber algo que permita la entrada, el ingreso y egreso de aire desde el ambiente, ¿no es cierto? Si no, se chuparía todo el gabinete, digamos, de expansión, ¿no es cierto? Ese aire puede contener humedad y esa humedad le baja la rigidez dieléctrica al aceite. Entonces, digamos, periódicamente se le tiene que hacer una revisión a ese aceite, se toma una muestra y se hace una evaluación de rigidez dieléctrica, que se lo hace con un equipo que se llama espinterómetro, que básicamente son dos explosores, se le pone una cierta distancia, digamos, se le da una cierta tensión y se ve en qué punto o a qué distancia salta el arco. Con eso se mide los kilovoltios por centímetro que tendría el aceite, ¿no es cierto? Y si estaba bien, se deja como está, y si la rigidez dieléctrica bajó, se tiene que hacer un mantenimiento que se llama recirculación del aceite, se pasa el aceite por una máquina que elimina toda esa humedad y se vuelve a colocar el aceite. En algunos casos se hace eso, en otros casos donde no tienen equipo de recirculación, se vacía todo el aceite y se vuelve a poner aceite nuevo, digamos, en óptimas condiciones. Entonces para eso tienen esa canillita, ¿no es cierto? Y después tenemos este interruptor que en general está tapado, que básicamente es una llave conmutadora. Esta llave conmutadora la van a ver en detalle en la práctica. El transformador tiene, si bien están los devanados convencionales, en algunos casos, o en el lado de alta o en el lado de baja tensión, tiene algunas salidas extra, ¿sí? O puntos de conexión extra dentro de los mismos devanados. ¿Para qué? Para poder compensar variaciones en la tensión debido a la carga, ¿no es cierto? Obviamente, yo si conecto un transformador a la línea, ¿no es cierto?, y el transformador está en vacío, me presenta cierta tensión en los bornes. Ahora, cuando empiezo a cargar el transformador, esa tensión, por un lado, por la regulación propia del transformador, puede empezar a bajar, pero por otro lado, como ese transformador alimenta a su vez toda una línea que tiene muchas impedancias en serie y en paralelo, si se quiere, la tensión puede empezar a caer sobre esa línea a medida que yo le voy sacando más potencia. Entonces yo puedo querer elevar un poquito la tensión que genera mi transformador, si se quiere, en bornes de salida, y eso es lo que me permite hacer este interruptor, ¿no? Que es básicamente cambiar algunas espiras más o menos en función de la necesidad que tenga en el sistema eléctrico. Eso lo van a ver, quédense tranquilos, en detalle en la práctica, porque ahí van a tener el dibujito del devanado, cómo se conectan a los distintos bornes y qué pasa a la salida cuando se van conectando a los distintos bornes. Pero básicamente es eso. Si es una llave que permite conmutar, algunas son bajo cargas, otras son sin carga, o sea, hay que desconectar el transformador, y hay algunas que son automáticas. Los transformadores hoy ya traen esto automatizado, o sea, van midiendo la tensión y van haciendo la conmutación de manera automática para compensar, ¿no es cierto?, la caída de tensión. Eso es un poco, o sea, la idea es, ustedes habrán escuchado, habrán oído que sobre el final de la línea siempre la tensión es baja, y que, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? La tensión en bornes del transformador es una, pero la tensión al final de la línea es otra, por todas las caídas de potencial que hay en las distintas impedancias, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? ¿Entendió, chicos? Sí, se entendió. Bueno. Este es otro elemento que básicamente una protección que utilizan transformadores relativamente grandes. Estamos hablando de un MVA para arriba, más o menos. Lo van a encontrar en transformadores
de distribución grandes o transformadores ya en estaciones transformadoras, ¿no? Se llama relé Buchholz o Buchholz, también lo van a encontrar así. Este es una protección que lo que hace es de alguna manera detectar la producción de burbujas de gas dentro del transformador. Cuando aparecen fallas ocasionadas por sobrecarga o por fugas, por falla en la aislación, etcétera, se generan, cuando la falla es incipiente, digamos, recién empieza a aparecer y demás, se empiezan a generar burbujas de gas debido justamente a la interacción entre el arco eléctrico y los materiales aislantes. Fíjense cómo funciona esto. Nosotros acá teníamos el depósito conservador o tanque de expansión que hemos hablado hoy. El relé Buchholz está aquí, ¿sí? Y después esto se conecta a través de un caño a la cuba. Entonces por acá circula aceite hacia la cámara de expansión, ¿no? El relé Buchholz lo que tiene son flotantes. Un flotante arriba y un flotante abajo. La generación de burbujas puede darse en dos condiciones. Ante un inicio de falla, las burbujas son poquitas y van pasando lentamente, ¿no? De a poco. Esas burbujas van queriendo de alguna manera salir hacia el aire. ¿Está bien? El aire, la toma de aire está acá. Yo les había comentado que íbamos a hablar hoy de la toma de aire. La toma de aire está acá, ahora la vamos a ver en la otra figura. Y en general tiene un depósito de silica gel, que es el que permite eliminar la humedad del aire. Eso que les decía, toma aire, entra aire y sale, pero tiene como una trampa para humedad. Bueno, esas burbujas pasan por acá y cuando son poquitas, mueven este flotador que dispara una alarma acústica. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, ante la presencia de un inicio en la falla, la máquina acusa de que está teniendo un inconveniente interno. ¿Está bien? Ya empieza a acusar. Cuando se produce una falla abrupta, un arco, por ejemplo, una fuga entre primario y secundario, que en general genera una gran corriente y como la producción de gran cantidad de burbujas, ya el que se mueve, porque obviamente al circular mucho gas aquí, se vacía este depósito, se vacía porque se llena de aire, salta este flotador, que lo que hace es automáticamente, a través de estos relés, es desconectar el transformador de servicio. ¿Está bien? O sea, directamente lo desconecta y con eso se salva, si se quiere, a la máquina, de alguna manera. ¿Está bien? Esta es una de las protecciones conocidas, el relé Buchholz. De alguna manera es independiente de la parte eléctrica, tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Hay otros, como por ejemplo los sensores de temperatura, etcétera, que también funcionan como protecciones. No es la única protección que tiene. Y obviamente hay protecciones eléctricas también. Pero eso ya forma parte del sistema eléctrico, que lo van a ver en diseño de estaciones transformadoras y demás, aquellos que cursen la parte eléctrica. Nosotros estamos viendo protecciones específicas de transformador. ¿Quedó claro cómo funciona esta protección? Acá tenemos cómo es el relé. Fíjense, esto va a la cuba, esto va al tanque de expansión, ¿sí? Acá están los dos flotadores, se los ve. Y estas son las conexiones auxiliares, digamos. Estos son los que hacen saltar todos los relés de desconexión para proteger la máquina. Bueno, estos son símbolos que se utilizan normalmente para designar transformadores, ¿sí? Este es un transformador monofásico. Acá tenemos dos esquemas de transformador monofásico. Esto en general se usa en un unifilar para expresar transformadores trifásicos, con la conexión en estrella, con la conexión en triángulo, y estos también, ¿no? Transformadores trifásicos. Acá tenemos una placa característica, dos en realidad, ¿sí? Por ahí no son exactamente de transformadores que se usen en nuestra región, pero sin embargo en general las placas de transformadores tienen las mismas cosas. Por ejemplo, acá tenemos la potencia nominal, 2000 kVA, ¿sí? El año de fabricación, el tipo de conexión. Esto lo vamos a ver
en detalle más adelante, que tiene que ver cómo van conectadas las bobinas de primario y secundario. Aparece un desfasaje entre primario y secundario que se mide en una relación horaria. ¿Sí? La impedancia de cortocircuito, esto también lo vamos a ver, que se obtiene a través de ensayos. El nivel de potencia acústica, esto digamos tiene que ver con el sonido, el ruido que puede llegar a hacer por vibración, ¿no? Las bobinas a veces vibran. El material con el que están hechos los devanados en alta tensión y en baja tensión, acá podemos ver cobre en alta tensión y aluminio en baja tensión. El volumen del aislante, cuántos litros tiene, ¿sí? de líquido, de fluido. La masa a desencubar, eso sería la masa de las bobinas con el núcleo, y la masa total incluyendo la cuba, ¿no es cierto? Esto ya son datos para hacer mantenimiento o reparación, ¿no es cierto? Y después tenemos los valores de tensión, que son, de alguna manera nos dicen la relación de transformación, ¿está bien? En baja tensión tenemos 420 voltios, es la tensión asignada, y 2749 amperes en corriente. Y en alta tensión tenemos distintos puntos, que tienen que ver con esa llave de la que hablábamos hoy, ¿no es cierto? El interruptor o conmutador, la llave conmutadora que nos permitía variar el valor para la relación de transformación. ¿Está bien? Entonces, la ventaja es que acá nos dice que con menor tensión podemos obtener la misma tensión, o, si se quiere, bueno, iremos al valor máximo de tensión para obtener 420. ¿Está? Entonces nosotros lo que veremos es, si nosotros lo conectamos aquí en 22.000 voltios y tenemos 420 voltios a la salida, cuando empiece a caer podemos ir un poquito más aquí para aumentar, si se quiere, la relación de transformación y obtener nuevamente la misma tensión a la salida, ¿no es cierto? Bueno, eso sería todo por hoy. Estoy disponible para consultas ahora. Disculpe, profe. Recuerda que hoy habló del caso de una falla, ¿no? Del transformador. Sí. ¿Cómo se le presentaría eso, no? ¿Cómo lo mediríamos nosotros? ¿Cómo lo veríamos desde el ámbito de un circuito, digamos? Por ejemplo, como un cortocircuito. Esa podría ser la peor de las fallas, Gabriel, ¿no es cierto? O sea, en principio, una falla, en general, cuando hablamos de falla, hablamos de un cortocircuito o de la conexión, si se quiere, de una carga superior a la que puede alimentar el transformador. No sé si se entiende. O sea, si yo le saco más potencia de la que puede entregar mi transformador, de alguna manera estoy en una condición anómala. ¿Cómo lo veríamos como un cortocircuito, digamos? O sea, entre la entrada y la salida, digamos. Claro, si vos tenés, por ejemplo, un transformador, ¿no? No sé si ves mis manos ahí. Vos alimentás de un lado, supongamos que yo, del primario, no vamos a hablar de alta o baja tensión, del primario, estás alimentado del primario, y haces un cortocircuito en bornes del secundario, vas a tener una condición de falla. ¿No es cierto? Obviamente, a ver, Gabriel, todavía no vimos todas las digamos, no hemos desarrollado todo el modelo matemático que permite explicar cómo funciona la máquina. En principio lo que te puedo decir es, van a aparecer factores que van a limitar esa corriente, ¿sí? Están bien caracterizados esos factores. De hecho, en los ensayos de transformadores nosotros determinamos cuáles son esos factores que limitan la falla, pero va a aparecer una corriente anómala, va a aparecer una corriente que no es la corriente que soporta el transformador, para la que está preparada para funcionar. ¿Se entiende? No va a ser infinita la corriente, no, el transformador no es algo ideal, ya dijimos, aparece una resistencia debido a los devanados, aparece una resistencia debido al núcleo, o sea, hay pérdidas, ¿no? Y obviamente, así como aparecen resistencias, también aparecen reactancias. Estamos trabajando con alterna. Todo eso, de alguna manera, limita esa falla, porque es como una impedancia en serie puesta entre el generador ideal y la falla, ¿no? Es una impedancia en serie puesta con la falla.
Obviamente todo se reduce, como siempre, a un equivalente de Thevenin, ¿no es cierto? Tenemos nuestra fuente ideal, la impedancia seria y el cortocircuito. Con eso vamos a calcular cuál es el valor de la corriente de cortocircuito. ¿Entiende, Gabriel? Sí, entiendo. Ese sería para el peor de los casos, digamos. Para distintas fallas tendríamos otros modelos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero es siempre un cálculo electrotécnico, no hay nada extraño, digamos. ¿Mm? Sí, no, es que cuando preguntó eso de la falla, la verdad no sabía cómo verlo. Ahora entiendo por qué el tema de la corriente pasaba más Claro, fuerte. no es infinita la corriente. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, no es infinita. Siempre hay algo que va a limitar esa corriente. Lo importante es saber en cuánto se va a limitar. Eso, después lo vamos a ver en detalle cuando veamos ensayo transformador y qué es lo que obtenemos y el resto de las cosas, más adelante. En realidad nos permite definir las protecciones. El transformador lleva protecciones eléctricas, fusibles, etcétera, ¿no? Accionamientos que limitan la corriente. Esas protecciones las definimos en función de estos parámetros que vamos a hallar después. Obviamente nosotros no vamos a definir las protecciones, no sé si me explico, Gabriel, eso vos lo vas a ver más adelante si haces eléctrica, ¿sí? El definir protecciones para una subestación transformadora no tiene nada que ver con nuestra materia. Pero sí saber cómo calcular por lo menos la corriente que va a entregar nuestro transformador en esas condiciones. Y ahí es donde se producen los fenómenos estos que decíamos, los esfuerzos electrodinámicos y demás, porque son corrientes altas. Son corrientes altas. Mucho más altas de la que está preparado el transformador para soportar. ¿Cuál es el problema? Las protecciones tienen un tiempo de acción. No actúan inmediatamente, tienen un tiempito. Ese tiempito, el transformador tiene que ser capaz de soportar la falla. Si no, no hay cómo protegerlo. ¿Se entiende? Sí, entendí. Gracias, profe. ¿Alguien más? Ingeniero, entonces un cortocircuito en el secundario genera mucho calor, ¿no es cierto? Genera mucho calor, genera esfuerzos electrodinámicos muy grandes, que por ahí son los más peligrosos, Nicolás. El calor, en general, por ejemplo, las protecciones normalmente actúan antes que se genere tanto calor. ¿Por qué? Porque vos pensás que vos tenés una determinada potencia aplicada al sistema, que va a depender obviamente de esa corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Pero si el tiempo es corto, la energía puesta en juego no vamos a decir baja, porque no es baja, pero tampoco es tan grande, ¿entendés? Entonces la generación de calor no es tanta. ¿Se entiende? Sin embargo, como hay un campo magnético ahí y sobre la espira está circulando una corriente muy alta, el esfuerzo electrodinámico es alto y es instantáneo. ¿Se entiende? Entonces puede, por ejemplo, aparecer el daño mecánico y no el daño por calor o por sobretemperatura. ¿Se entiende? Claro. O sea, muchas veces el transformador uno lo ve con las bobinas todas torcidas, digamos, y no hay ni carbón. ¿Sí? Perfecto. Gracias, ingeniero. De nada. Bueno, chicos, yo no les quiero tomar más tiempo. Esto era lo que planteaba dar hoy, lo que pensé dar hoy. Como si tienen alguna duda, yo no tengo problema en atendérsela, nos quedan 5 minutos. Quiero cumplir por ahí con el horario también, por una cuestión de respetar el tiempo ustedes también. Así que, bueno, quedo a disposición. Por mi parte, no tengo ninguna otra consulta, profesor. Perfecto. ¿Va retirando?
Buena clase, profe. Sí, ya estamos. Gracias. Bueno, chicos, esta tarde entonces tienen con Raúl, ahí arrancarán a ver el tema de sistemas trifásicos y el repaso, se definirá bien los temas que se van a dar para repasar, para estudiar, y bueno, veamos si se puede resolver el tema del grupo de WhatsApp, así que vamos todos conectados, y nos estaríamos viendo el otro lunes, y ahí empezamos a tratar, vamos a ver el tema de modelos, de transformador y demás, como para meternos un poco más en las ecuaciones, ¿sí? Sobre esto que vimos hay muchísimo, pueden encontrar en la web una cantidad de cosas, todo lo que nosotros tengamos lo vamos a subir, pero ya les digo, hay para hacer de todo, ¿no? Con esto. Es interesante. ¿Qué pasa el jueves, profe? ¿No hay clase o hay clase práctica? Y el jueves es feriado. Ah, cierto, por Semana Santa. El jueves santo, sí. Sí. Así que nos veríamos la semana que viene recién, Gabriel. Ok. ¿Vamos, ingeniero? Bueno, gente, si están de acuerdo, nos retiramos. ¿Ah? Ingeniero, y para la clase que viene, ¿qué nos conviene repasar, leer? Yo les diría, pueden ir mirando un poco el Mora, la primer parte de transformadores, principio de operación y demás, principio de funcionamiento. Ahí se ve el modelito, cómo se lo saca, etcétera. Es lo que vamos a ver, Nicolás. Si querés avanzar con eso, ni un problema. Mejor. Ya implementaremos alguna metodología de tipo de aula invertida o algo así, quiero ir viendo por ahí. Me cuesta un poco con los tiempos nomás, Nicolás, pero me gustaría, ¿viste?, darles primero el material y después que podamos tener a lo mejor una discusión, digamos, más que una clase como magistral. no es lo que me gusta, pero bueno, vamos a ver cómo implementamos eso. Estamos, buenísimo. Bueno, chicos, un placer darles clase. Cualquier cosa quedamos a disposición, Ya tienen mi correo, tienen todos mis datos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, chau. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos. Luego. Hasta luego.